Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Gabriel Palacio Ruiz. El día de hoy les vamos a hablar del testamento en el derecho romano. Y estoy con mi compañera Lorena Sofía Plaza Brito, así es como efectivamente lo dijo mi compañero. Vamos a hablar acerca del testamento dentro del derecho romano. Pues por lo que hemos visto dentro de nuestras clases, este tema dentro del derecho romano ha influido pues directamente en varios sistemas jurídicos actuales, como lo podría ser, por ejemplo, pues la sucesión testamentaria. Pero antes de entrar de lleno con este tema, nos gustaría explicar de manera breve y concisa qué son las sucesiones en el ámbito jurídico. Pues hay que entender primeramente que la sucesión significa que una persona, tú, vamos a poner tú o yo, ocupa un lugar de otra en cuanto a sus bienes, derechos y obligaciones, ¿no? Por ejemplo, de hecho, ¿sabías que a partir de los 16 años podemos hacer nuestro testamento? Eso es un punto muy importante. Sí, de hecho también otro punto que me gustaría tocar sería que como, bueno, hay dos tipos de sucesiones. La primera es inter vivos, que es cuando bienes se transmiten o se enajenan entre seres vivientes. Por ejemplo, se puede hacer mediante como lo vimos en la clase de Derecho Civil, un contrato de, ¿cuál era el nombre? Contrato de traslación. De dominio, Ajá. un contrato de traslación de dominio. Sí. Y pues la otra sería la sucesión mortis causa, que comienza cuando una persona se muere, como podemos entender por el nombre, y pues ya de ahí se genera la transmisión de bienes, ya sea por un contrato o por un legado, cuando ya viene la herencia. Sí, sí. Pues básicamente es un tema ampliamente interesante, ya que no solamente es acerca de la cuestión de qué es el testamento, ya pues tiene sus elementos, características. Abordaremos dentro de este corto video ciertas características que pueden tener con los testamentos actuales, etcétera. Ya que, pues bueno, ahora expliquemos qué es un testamento dentro de la sucesión mortis causa, que lo acaba de explicar mi compañero de manera breve, pero pues explicaremos un poco más o menos cómo son las características principales. La primera podría ser que solo rige sobre los bienes del cuyus, es decir, que únicamente se heredan los bienes, derechos y obligaciones pecuniarias. Pecuniarias, ¿qué quiere decir pecuniarias? Esto es un tema por aquí, lo aprendimos. Pero básicamente son estos bienes que pueden ser valorados en dinero. Y a todo esto se le llama la masa hereditaria o acervo hereditario. Y pues bueno, las obligaciones pecuniarias, como lo abordé anteriormente, son las que se pueden traducir en dinero. Es decir, por ejemplo, cuando una persona debe pagar una cierta cantidad de dinero por alguna razón jurídica, ya sea por préstamo, crédito, o hasta una renta, pues bueno, así se entiende. Vamos a imaginar que, por ejemplo, yo fallezco y yo tenía un préstamo en un banco de nombre que sea por 50,000 pesos. Esta deuda es mi obligación pecuniaria como pues, persona física y pues es un compromiso que yo tengo que pagar o que se puede cuantificar más bien en dinero. Y pues supongamos el supuesto de que fallezco, al morir esta deuda no desaparece, sino que al contrario se debe pagar, pero no con el dinero que yo pueda poseer ya que pues, fallecí, ¿no? Sino con lo que haya en la masa hereditaria. Por eso se dice que se genera a beneficio de inventario, ya que el heredero solo responde con lo que hay dentro de esta masa hereditaria, de todo lo que constituye, no con su propio dinero. La persona que recibe el testamento no puede agarrar su dinero por ejemplo, yo dejo mi testamento a este Víctor y le heredo pues mis bienes junto con las obligaciones, ¿no? Él no puede agarrar dinero de su mismo patrimonio para pagar una deuda. Al contrario, se debe de tomar los bienes dentro de esa masa hereditaria para subsanar esa deuda, que quede libre. Y pues bueno, sí, totalmente. Y pues voy a abordar otras tres características de la sucesión mortis causa. Y pues como lo mencioné al inicio, cuando estaba acomodando el significado que decía la sucesión mortis causa, en efecto produce sus efectos solamente después de la muerte.
y pues la herencia no puede entregarse en vida, porque los efectos de esta sucesión comienzan únicamente con la muerte de la persona, y pues así lo establecen, por ejemplo, el artículo 1288 del Código Civil de la Ciudad de México. De hecho, aquí lo tenemos. ¿Quieres que leamos una parte de él? Me parece muy bien. ¿Te parece? Para entrar un poco más en el contexto, aquí está el código. Y abordaremos el artículo 1288, ¿verdad? 88. 1288. Ya casi. Todavía no. 100. Ya casi llegamos. Artículo 1288. Dice que a la muerte del autor, la sucesión de los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división. Esto lo puede decir de manera amplia. Y creo que, si no me equivoco, dice lo mismo el código, bueno, Sonora, el artículo 1363 del Código de Sonora. Prácticamente, por lo que recuerdo de las clases, es básicamente lo mismo. Y pues indica básicamente que los herederos adquieren derecho sobre la masa hereditaria, que hablamos anteriormente que es, como copropietarios mientras no se haga la división. O sea, mientras todavía no se diga tú qué parte te toca, sí. Eso se entiende en palabras más formales. Sí. Y pues bueno, la siguiente característica sería que constituye un juicio universal. Y esto quiere decir que básicamente la sucesión se realiza con la totalidad del patrimonio, no solamente con cierta parte, pero que el juicio sucesorio incluye todo el patrimonio del fallecido que nos estimamos. Okay. Pues es muy interesante, ¿no? Aprender. Yo digo que son puntos que tengamos que tener en cuenta, pues más que nada por informarnos. Nunca haría mal como tener eso muy en claro. Y pues bueno, también podemos hablar acerca de que el siguiente punto es de que la herencia es esencialmente gratuita, es decir, que los herederos o legatarios con los que se relacione este tema no tienen que pagar con su propio dinero, como abordamos anteriormente, las deudas del fallecido, ya que solo responden con los bienes heredados, así como decir aquí, yo te heredo a ti, pero tengo una deuda, con tu dinero no. A tu dinero no lo metemos. Pues esto se conoce como el beneficio de inventar, ¿no? Sí. Pues una vez entendido qué es la sucesión mortis causa, ahora hablaremos sobre el testamento. Hablando acerca de una definición jurídicamente exacta, podemos decir que el testamento es un acto jurídico unilateral. ¿Qué es un acto jurídico unilateral? Es aquella que para su formación se necesita únicamente una sola voluntad. También es personalismo. ¿Por qué personalismo? Porque solamente tú puedes llevarlo a cabo. Solamente tú puedes decir qué quieres, qué no quieres. Obviamente que no sean otro tipo de hechos. Por ejemplo, así de que, yo le quiero heredar a Víctor mi casa siempre y cuando Víctor vaya a la luna. Eso no se puede, porque pues no es legalmente incorrecto. También es revocable, libre y pues formal, porque se lleva ante un notario. Obviamente, cuando decimos que es personalísimo, solo tú puedes llevarlo a cabo, pero obviamente el notario va a saber qué pones dentro de tu testamento para verificar que no hay estas cuestiones que hablamos anteriormente, de que pues ponga así de que yo quiero que mi hijo haga algo para yo darle mi casa. ¿No se puede? Aparte, igual, una parte importante es que, por ejemplo, damos de ejemplo que Víctor y yo estamos casados y queremos hacer un testamento juntos. No se puede. No se puede porque solo se necesita una persona. Entonces, si en un supuesto de matrimonio, las personas se casan y dicen, quiero hacer mi testamento para dejarles a nuestros hijos nuestras casas, ¿no? No se puede, tendrán que hacer uno cada quien, cada parte, pero bueno, eso lo abordaremos un poco más adelante de manera más amplia. Y pues bueno, mediante ese testamento, la persona a la que se le hereda dispone de los bienes y derechos para después de la muerte del testador. Esto significa que una persona puede decir en vida quién o quiénes, porque pueden ser más, recibirán sus bienes cuando fallezca esta persona. Y pues lo puede hacer de manera libre, sin ningún tipo de presión,
o violación en su voluntad y por medio de un documento formal. Decimos que esto es un acto revocable, como se tocó anteriormente, es una de las características del testamento. ¿Por qué? Pues porque la persona que hace el testamento puede cambiarlo cuantas veces él quiera. ¿Sí? Pueden ser 1, 2 o 3, yo hago un testamento hoy, mañana quiero hacer otro, no, tampoco, ¿verdad? Pero pues en un supuesto de quiero hacer un testamento por los bienes que tengo hoy en día y después quiero hacer otro dentro de un año y pues así puedes irlo modificando conforme vaya pasando el tiempo las veces que tú quieras. Y podemos agregar que una característica también bastante importante es que corresponde al grupo de los actos solemnes, porque debe de estar presente una autoridad para poder llevarse a cabo, ya saben, los actos solemnes tipo un matrimonio y tal cual la realización de un testamento. Sí, claro. Siento que es un elemento muy... Así es. Pues, de hecho, si te das cuenta, los elementos del testamento son varios, ¿no? Ya los vamos a abordar a continuación sobre los elementos y las características del testamento, lo cual consideramos que es una parte muy fundamental, más que nada para entender la estructura de este mismo, ¿no? Porque dentro del derecho sucesorio romano se dice que existen ciertos tipos de elementos y pues básicamente si lo analizamos se siguen llevando a cabo en la actualidad, ¿no? Ya que pues el testamento no es solo una lista de bienes, porque pues no, es un acto jurídico con ciertas condiciones pues bastante específicas que deben de cumplirse para que pues este mismo pueda tener la validez que pues se presume, ¿no? Primero, pues vamos a empezar con ya lo que lo que habíamos abordado anteriormente, que es un acto jurídico unilateral, ya que pues sí, solo es una decisión que tú tomas por ti mismo, que solo se requiere tu voluntad para llevarse a cabo. Sí, una voluntad o varias que concurran a un mismo fin. Ajá, así es. Porque es que dentro de los actos jurídicos unilaterales se despliegan bastantes. Sí, de hecho, justo como mencioné los actos solemnes, también entraría el ejemplo de matrimonio en cuanto a acto jurídico unilateral, porque se unen dos voluntades, pero ambas concurren a un mismo fin, que es el acto de matrimonio. No recuerdo, pero diré que sí. Diré que sí. Porque a lo que yo recuerdo, un ejemplo de otro tipo de actos jurídicos unilaterales es la oferta de venta, los poderes, sí, los poderes que te dan una empresa. No recuerdo si el matrimonio, según yo, ese era, pero digamos, puede ser, ¿no? Sí. Es una tarea que investigaremos. Pero bueno, ya nos desviamos un poco de las características. Ah, sí. Es un acto jurídico unilateral, es personalismo, porque esto quiere decir que solamente el testador, yo, por ejemplo, puedo hacerlo, no puedo delegarlo ni siquiera a un familiar cercano. Por ejemplo, como abordamos anteriormente, 2 personas no pueden hacer un testamento, punto, porque pues es legalmente imposible, no se puede, la ley prevé este tipo de casos y dice así de que, hey, no se puede, solamente tienes que estar tú. Hablando de otra característica, es que es revocable, ya que el testamento es revocable, lo que le permite al testador que cambie conforme a su voluntad, o bien lo puede anular, ¿no? En cualquier momento, mucho antes de su muerte. Y de hecho hay 2 formas. Sí, hay 2 formas. Está la tácita y la expresa, y podemos relacionarla, si quieren, como hacer la relación entre una palabra concreta para tenerlo como que más simple su definición. Por ejemplo, tácita pueden relacionarlo con implícita, porque por ejemplo, cuando el testador hace un nuevo testamento queda implícito que el anterior pierde su valor legal. Okay. Y ahora automáticamente el nuevo lo reemplaza. Entonces, tácita, implícito. Y luego la segunda es la expresa, que sería la explícita, la cual necesita de redundantemente que pues básicamente que se indique directamente que el testamento anterior ya no tiene efecto. Tiene que expresarse directamente, ya sea por escrito, por verbalmente. Pues es un tema muy, muy interesante eso de los medios en los que se puede revocarlo, pero pues bueno, esta es una de las tantas características. Le sigue con que también es libre. ¿Y qué entendemos por libre dentro del testamento? Bueno, es que el testamento debe ser libre, es decir, debe hacerse sin presiones o amenazas o algún tipo de influencia indebida dentro de pues, este proceso.
ya que pues la voluntad del testador debe de ser completamente auténtica, transparente, voluntaria. Si yo quiero poner esto en mi testamento o quitar esto, adjudicar a este testador, no hay problema, pero el punto aquí es que tú tenías que hacerlo, solamente tú. Sí. Y luego también otra característica importante es la formalidad del testamento. Porque pues el testamento también debe de cumplir con ciertas formalidades legales, como por ejemplo que esté de forma escrita, tenga la firma y el tipo de testamento que se realizará, por ejemplo, si es público abierto, hológrafo, y pues bueno, si no se cumplen estos requisitos, el testamento puede ser inválido. Pues sí, básicamente porque tendría validez y no tendría forma, más que nada, porque pues uno de los requisitos es que pues, contenga todas estas especificaciones para que se pueda celebrar. Sí, a falta de formalidad se abre una nulidad absoluta. Sí, sí. Bueno, seguimos con la siguiente característica, que es la 6, si no mal recuerdo, que es ser una persona física capaz. Esto quiere decir que solo puede hacer un testamento una persona capaz, jurídicamente hablando, lo que se dice como capacidad jurídica, y pues ya es de la capacidad jurídica, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Lo que significa también, dentro de la capacidad jurídica encontramos que tienes que ser, pues, tener más de, bueno, a partir de los 16 años